Hola a todos y todas, hoy este nuevo cuento. Este cuento se llama Solo para fumadores, del escritor Julio Ramón Ribeiro. Es un cuento publicado en 1987 y él muere posteriormente, años después, en 1994. Desde el título dice Solo para fumadores, es decir, él te va a hablar de su relación con el cigarrillo. Eh, no es, su intención no es decir, bueno, fumen o no fumen, ¿no? Su intención no es ni alabar ni criticar el cigarrillo, simplemente es mostrarte lo que él ha vivido o cuán importante es el cigarrillo en su vida, y también nos contará que también ha sufrido por el cigarro, ¿no? Por los problemas de salud. Eh, bueno, y el libro, además de contarnos cómo él conoce el cigarrillo, cuánto fuma al día, cómo se le hizo difícil encontrar cigarrillos en distintas partes cuando se va a Europa, cuándo ha sido su periodo que más ha fumado, cuándo menos fumado, también va a haber episodios de literatura, ¿no? Es un gran escritor, es alguien que lee mucho, te menciona, por ejemplo, qué autores, otros autores han fumado o eran grandes fumadores de cigarro, pero también dice que algo curioso para él es que, a pesar de que los escritores suelen ser grandes fumadores, casi ninguno ha escrito sobre el cigarro, ¿no? Dice, por ejemplo, ni Balzac, ni Flaubert, y todos los escritores han escrito textos que tengan que ver con el cigarro como tal, o que un personaje de ellos sale fumando, pese a que la mayoría son grandes fumadores. Y también menciona una frase que dice, escribir es solo un pretexto para fumar, ¿no? Él lo veía tan así. Por ejemplo, cuando él dice, en una época se volvió así tanta adicción al cigarro, que antes de escribir tenía que tener un cigarro en la mano. Y si quería leer una carta, tenía que tener un cigarro en la mano. Dice, muchas veces no tenía cigarro en la mano, no tenía dónde comprar, y no abría la carta ni escribía hasta poder encontrar el cigarro, ¿no? Dice una vez que, por ejemplo, tenía una carta que quería abrirla y posiblemente la carta tuviera dinero para comprar cigarrillos, pero no quería abrirla porque no tenía un cigarrillo en la mano, pese a que la carta podía tener ese dinero porque se compra, ¿no? Esa obsesión que él tenía por el cigarrillo. También te dice que al principio, con 13 14 años, fue su primer cigarrillo, no le gustó, le dio vómito, se mareó. Y posiblemente le empieza a gustar. Dice que su papá no era un gran fumador, pero tuvo un tío que sí, fumaba demasiado, y ese tío muere a los 14, muere de cáncer al pulmón. Pero eso no le pidió a Ribeiro que tenga esas ganas por fumar, ¿no? Luego se volvió un fumador empedernido. eh, ya empieza a ser escritor, empieza a ganar dinero, se puede comprar un montón de cigarros, compra cigarros Inca, que se llama, que son de acá, y en Europa cambia las marcas, ¿no? Las marcas más de allá. Y cada vez que se va a distintos sitios, ya sea por estudios o por trabajo, siempre va a poder fumar. Por ejemplo, en España dice que él, en una época, le fiaba los cigarrillos, un señor muy amable. Cuando a veces no tenía plata ahí, el señor le fiaba. En cambio, cuando se fue a París, eh, no, perdón, en Alemania no le quisieron fiar, ¿no? Incluso lo miraron mal y dice, claro, hay partes del mundo donde fiar te miran como si fueras un mafioso, entonces no le dieron. También en París, si no me equivoco, le pide a alguien que le invite un cigarro y esa persona también se asusta y se va corriendo, ¿no? Y ahí nos muestra distintas maneras de actuar de las personas. Aquí si alguien te pide cigarro, le dices no tengo, le das, no están allá como que lo miraban súper súper mal. Luego, en una época también en París, que ya no tenía ni un cigarrillo, dice que veía colillas en el piso y que tenía muchas ganas de agarrarlas, ¿no? Para olerlas y fumar, pero decía que tenía cierto todavía orgullo y nunca se permitió agarrar las colillas en el piso. Y como mencioné, tampoco nunca más pidió a alguien que le invitara un cigarro, sino siempre va a pagarse sus cigarros. Pero en una época que estuvo muy difícil, que no tenía dinero, dice que encontró un compañero que era de baja estatura, era peruano, pero vivía allá en Europa, se llamaba Pancho, le decían Panchito. Y él era una persona que no se sabe por qué tenía un montón de plata, y él le regaló un montón de cigarros a Ribeiro, y de un día para otro desapareció. Y no supieron nada hasta que supieron que en verdad era un asaltante, era un delincuente, ¿no? Panchito era un delincuente y por eso siempre tenía dinero. Bueno, luego ya vienen los problemas de salud, ¿no? El cigarro obviamente da problemas de salud, te da cáncer de pulmón y otros. Y a él lo que le pasó es que cuando comía le dolía mucho la garganta, no podía ya ni pasar alimentos, se tuvo que ir al médico. Acá hay un doctor que lo va a atender siempre y le va a decir
tienes que dejar de fumar porque te va a pasar algo mal, te vas a tener que operar y no vas a querer eso. Y Rivero nunca dejó de fumar. Y hasta que un día estuvo tan mal que el doctor efectivamente tuvo que operarlo, quedó muy mal, sacaron gran parte del estómago, lo tuvieron que poner en una clínica y estuvo internado un montón de tiempo y bastante, casi estuvo a borde de la muerte. Y cuando sale al hospital, supuestamente ya debería estar curado y no fumar más, ¿no? Porque ha estado al borde de la muerte. Y no hace caso y sigue fumando. Ya su esposa luego se mete y le dice, vamos a tener una vida más sana, lo lleva a la playa, le hace correr, le hace cambiar supuestamente, pero Rivero nunca va a poder dejar de fumar. Hace trampa y siempre va a fumar y dice que siempre se va a ir, va a estar en ambulancia y no sale al hospital por ese problema del cigarrillo. Luego una parte te dice, ¿y por qué fumamos o por qué fumo, no? Y él dice, no sé la realidad, dice, quizás la nicotina ya está tan acostumbrado a su cuerpo a la nicotina que no tenerla la hace infeliz y cuando tiene esa nicotina le da alegría, ¿no? Porque dice el cigarro a diferencia de algunas otras sustancias que sí te dan eh, algunos efectos secundarios, para él no producía ningún efecto secundario más que la alegría de tener la nicotina en su cuerpo. Pese a que siempre va a estar mal de salud y incluso la última parte acaba así. Veo además con opresión que no me queda sino un cigarrillo, de modo que le digo adiós a mis lectores y me voy al pueblo en busca de un paquete de tabaco. Es decir, acaba diciendo que ya no tiene un cigarrillo en la mano, que se va a ir al pueblo a encontrar un cigarro. En este cuento es como que te habla al otro, ¿no? O sea, como que nos habla a los lectores, es como un ensayo. Por eso no parece tanto un cuento, sino más un ensayo sobre su afición al cigarro. Bueno, y básicamente ello, ¿no? Y se ha convertido un cuento, ¿no? Muy conocido de él. Y en lo personal a mí me gustó bastante el cuento. Yo no soy fumador, he probado algunos cigarrillos en mi vida, sí, pero no soy fumador. Pero sí lo he visto en mi familia, mi padre era un gran fumador, en mi familia también hay muchos fumadores. Y he visto cómo hay personas que sí lo pueden dejar de la noche a la mañana y hay otras personas que no lo pueden dejar, ¿no? Que no, nunca pueden dejar el cigarro. Pero es recomendable obviamente dejar de fumar porque, como hemos visto, trae muchos problemas a la salud. Ribeiro, cuando acaba el cuento, obviamente está vivo, pero escribió el cuento 87 y un par de años, en el 94, muere justamente por problemas con el cigarrillo, ¿no? Muere de cáncer. Pero él era como convencido que él estaba tan metido en el cigarrillo que no podía dejarlo, ¿no? Era parte de él. Y bueno, pero a otras personas que vean esto y sí tienen que saber que es malo para la salud, ¿no? Y nada es tan importante como para no poder dejarlo. Él decía, yo no puedo escribir, la escritura y el cigarro están de la mano, pero no es verdad, ¿no? Mucha gente que no fuma y escribe. Entonces no debemos ser dependientes a ninguna sustancia porque al final daña nuestra salud, ¿no? Y bueno, así hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si tienen un comentario pueden dejarlo abajo. Si les gustó, le like, suscríbanse. Muchas gracias.